Amados hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Una vez más, mis amados hermanos, tenemos la oportunidad y la bendición de poder compartir con todos ustedes el estudio de esta oportunidad en la escuela varonil que se titula La fe es primordial. Mis amados hermanos, vamos a iniciar con el estudio de esta oportunidad y como ya hemos mencionado su título, es la fe es primordial. ¿Primordial en qué sentido? Bueno, estamos teniendo esta secuencia de estudios que se titulan Superando las adversidades. Y en los primeros temas, en los temas anteriores, mejor dicho, hemos hablado de la resiliencia y reconocer en primer lugar, nuestro primer estudio fue reconocer que la adversidad es parte de la vida. La resiliencia es esa capacidad que tenemos o desarrollamos cada uno de nosotros para sobreponernos a las adversidades, a las situaciones negativas que acontecen en nuestra vida. Ahora, para continuar con ese proceso de desarrollo, hay elementos también espirituales que son fundamentales en nuestra vida también. Y por ello el estudio de esta ocasión se titula La fe, que es un elemento primordial para superar las adversidades que se nos presentan también. El objetivo de esta oportunidad, mis amados hermanos, dice de la manera siguiente, nos dice así: valoraremos lo primordial que es apoyarnos en la fe en momentos de adversidad y comprenderemos que cualquier infortunio es soportable si vivimos en la doctrina de la Iglesia de Dios para encontrar consuelo, fortaleza y esperanza. Entonces, mis amados hermanos, si notamos en el objetivo, es primordial la fe. Sin embargo, también hay otro elemento fundamental y es el de vivir en la doctrina de la Iglesia de Dios. ¿Por qué remarcamos esta situación? Bueno, porque existen dos conceptos también que son fácilmente confundibles y se llaman la credulidad y la fe. Son dos elementos que parecía que son idénticos, pero en realidad cuando los veamos más adelante nos daremos cuenta que no tienen mayor relación. Así que ese es el objetivo con el que vamos a trabajar en esta oportunidad como adalides para llevar este mensaje a cada una de las sociedades varoniles. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el capítulo 11 de los Hebreos y bueno, este es un pasaje, como ya conocemos, se le conoce a este capítulo como el capítulo que nos habla de la fe, que nos habla de la fe. Nos describe su origen, nos describe los personajes, etcétera, las acciones que demuestran aquellos personajes validando su fe. Es decir, cuáles fueron sus actitudes que la Biblia remarca para que entendamos que fueron actos voluntarios de fe. En nuestra lectura bíblica propiamente dicho, el apóstol Pablo termina haciendo un resumen diciendo en el verso 32, bueno, ¿qué más les tengo que decir? Se necesitaría mucho más tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jabté, de Samuel, de todos los profetas también. En relación al tema que estamos estudiando, hermanos, hay algo que quiero hacerles notar con el tema este. Es un tema bastante delicado en el sentido de que nos hablan de aquellas vicisitudes que nosotros podemos sentir cuando vemos la afectación en nuestra familia, particularmente en nuestros hijos. El párrafo número 1 más adelante nos va a hacer hincapié también en esa situación. ¿Cómo abordamos nosotros la problemática cuando uno de nuestros hijos es el que atraviesa una enfermedad difícil, compleja o, por qué no decirlo, una enfermedad terminal? Creo que ese es uno de los eventos que como padres ninguno quisiéramos experimentar. De hecho, aunque fuese una calentura muy pequeña, una fiebre, hay momentos en que nosotros como padres quisiéramos que esa fiebre
llevarla a nosotros y no a nuestros pequeños. Sin embargo, también a veces hay situaciones un poco más complejas que unas fiebres, enfermedades que se pueden complicar, enfermedades terminales, etcétera. Y como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia israelita, honestamente no estamos exentos de vivir una situación así. Debemos de orar mucho y pedir al Señor que nos tenga por dignos de no atravesar una circunstancia como esa. Sin embargo, puede llegar a suceder. En relación a la lectura bíblica, mis amados hermanos, creo que aquí hay un componente que es muy importante y que a menudo lo perdemos de vista. Y creo yo que es natural por el simple hecho de que nosotros entendemos la fe como esa oportunidad en donde clamamos a Dios y que sin duda alguna pues nuestro Dios nos va a contestar positivamente lo que le hemos pedido. Sin embargo, también hay que decir, hermanos, que podrán haber situaciones en lo que eso no suceda. Y eso no significa que hayamos hecho algo mal, no significa que estemos fuera de la gracia de Dios y tampoco significará que no sea, que no sea importante para nuestro Dios, que no nos escuchó. Y es muy importante que nos ubiquemos en el contexto, puesto que mm, ha habido casos, hermanos, en donde la falta de comprensión de este evento nos puede llevar a apartarnos de la iglesia o, por qué no decirlo, a perder nuestra fe. ¿Qué es la fe entonces? Bueno, ya tenemos el concepto nosotros original. Sin embargo, en esta lectura bíblica, lo que quiero destacar, hermanos, es este pasaje en el versículo 33 y 35. Dice así, mire, nos habla de los logros de la fe. Por la fe, algunos dicen conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, taparon las bocas de leones. Ahí tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso de Gedeón, que conquistaron reinos, y Barak también, que fue hecho fuerte en batalla. Y dice, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, etcétera. Su debilidad, dice, se convirtió en fortaleza. Sin embargo, dice en el verso 35, hermanos, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos. Ciertamente, en algunos momentos de la historia bíblica vemos que Dios a los profetas, incluso nuestro mismo Señor Jesucristo, efectúan el milagro de la resurrección para consolar a aquellas familiares también. Un ejemplo muy conocido es el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, que Jairo, en una desesperación grande, busca al maestro para que sea sanada su hija. Sin embargo, le dicen, no lo molestes más, ya no hay remedio, la niña ha muerto. La sorpresa para todos aquellos fue que Jesús dijo, simplemente duerma. Obviamente él iba a obrar algo. Y esto tuvo un final, podemos decirlo, feliz, puesto que Jairo recibió aquello que estaba demandando con fe al Hijo de Dios. Pero ahora reflexionemos en esta otra parte. Pero dicen, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y esto, mis hermanos adalides, también es el parte del mensaje de la fe que debemos de trasladar a la conciencia de muchos. Indudablemente que cuando un ser querido nuestro enferma, lo inmediato que buscamos es la unción, que un ministro unja a nuestros hijos. Pero hermanos, hay momentos muy tristes, muy dolorosos y a veces cuando ungimos a alguien, también hay momentos en los que podemos darnos cuenta que no va a haber una recuperación. Eso es un evento muy duro, hermano. Sin embargo, también como hijos de Dios, tenemos que estar condicionados a ese pensamiento de que cuando morimos, también morimos dentro del marco de la fe. Y eso es lo que resaltamos en esta lectura también. La fe no solamente es en que voy a vivir y voy a recuperarme de la enfermedad. La fe en determinado momento también es morir por aquello que hemos creído para encontrar la verdadera libertad de los hijos de Dios. O como dice el pasaje en esta versión que hemos utilizado, en que es mejor eh, eh, la esperanza que viene después
cuando hayamos resucitado. Es decir, morimos con esa esperanza de la resurrección también, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, sé que será un poquito difícil esta parte de tratarla, sin embargo, yo considero que es fundamental para que la fe de nuestros hermanos, también como adalides, como varones de nuestra casa, estemos preparados en ese sentido también, ¿verdad? Así es de que creo que será la parte destacable de esta lectura bíblica, y no olvidar que todo aquello que antes otros vivieron y que superaron, también de alguna manera no recibieron la recompensa que nos está prometida. Como dice el pasaje, esperaban una recompensa mejor. Algunos aceptaron, muchos de ellos aceptaron la muerte, fueron apedreados, fueron cortados por la mitad, murieron también en el circo romano y murieron por la fe también, es decir, con la plena certeza de una vida mejor. Y indudablemente que no hay nada tan difícil como la enfermedad de un hijo, pero estas palabras del apóstol deben ayudarnos también a entender todas nuestras circunstancias también. La versión que utilizamos en esta oportunidad fue la Nueva Traducción Viviente también. Continuando con el verso de memoria, reconocemos aquí, por ejemplo, una de las acciones del padre de la fe, que no en balde, no por más ha sido llamado el padre de la fe, porque sus acciones fueron hechos contundentes, muy a través de sus acciones quedó demostrado el Espíritu Santo de Dios por medio de los profetas y apóstoles, nos da testimonio que fue un varón único y que fue considerado digno de ser llamado amigo de Dios, un hombre justo también. Dice el pasaje para memorizar: por la fe Abraham ofreció a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, al que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Y esto, bueno, lo vamos a ver en el pasaje, en el párrafo número 1, a la luz de lo que nos dice el párrafo número 1, mis amados, puesto que el párrafo 1 nos está recordando una vez más que como padres de familia podemos experimentar, como un ejemplo, podemos experimentar una adversidad muy grande como es una dolencia, una enfermedad en uno de nuestros hijos. El aspecto de la fe, como les decía anteriormente, debemos de verlo en ambos aspectos. Lamentablemente podemos decir que podría llegar a suceder la situación en que uno de nuestros hijos muera de una dolencia, de una enfermedad, de un accidente, del motivo que sea. Claro, esa idea es muy dura para nosotros porque en nuestra naturaleza humana siempre tenemos el concepto de que al ser los padres vamos a morir por vejez. Y en ese sentido, nosotros vamos a morir antes que nuestros hijos. El golpe más duro que podemos recibir en la vida es eso: perder a uno de nuestros hijos, a los cuales hemos creado con mucho amor y con mucha gratitud de parte de Dios por haberlos tenido también. El pasaje bíblico nos recuerda y dice, en el libro del Éxodo 15:26, dice, eh, la promesa del Señor es: el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Perdón, es el Salmo 41:3. El libro del Éxodo que nos recuerda es: yo soy el Señor, tu sanador también. Pero igual, de esa misma manera, debemos entender que no siempre vamos a esperar el ser restaurados en salud. Y eso no quiere decir que algo esté mal, no quiere decir que algo no cumplimos bien, etcétera. No, como ya dijimos, nuestra lectura bíblica nos va a reforzar la idea que también podemos morir a través de la fe. Tenemos la fortaleza suficiente para aceptar el resultado final. Hay una anécdota, una historia que se titula de un libro tomado, Las Parábolas del Talmud. Con mucha precaución decimos esto, podemos decir que la historia se basa en que un hombre del pueblo de Israel tiene sus hijos, lamentablemente en una enfermedad que se da en la ciudad, sus 3 hijos mueren. La madre, que es la que está presente cuando los niños mueren, no encuentra la manera de decirle a su esposo que sus hijos han fallecido. Sabe el dolor que esto le va a causar, sabe el impacto que va a tener en su vida,
De tal manera que la madre idea una historia y le dice, amado mío, tú sabes que nuestros hijos son un tesoro que Dios nos dio. Cada uno de ellos es una joya que Dios nos prestó, ¿verdad? Y luego termina diciéndole, pues, amado mío, debo de decirte que este día el dueño de esas joyas que nos las había dejado en prenda, en cuidado, el dueño de esas joyas hoy ha venido a reclamarlas también. Y lo interesante de la historia es que nos hace hincapié en una situación. Nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Él nos hizo para alabanza y gloria de su nombre. Nuestros hijos tampoco son nuestros. Nuestros hijos pertenecen a Dios y ellos son esas joyas preciosas. En algún momento puede suceder que el dueño de esas joyas venga y las reclame y tendrá todo el derecho de hacerlo también, porque le pertenecen a él. Nuestros hijos son una prenda, un préstamo que Dios nos da para que gocemos, para que tengamos el placer, la satisfacción de experimentar el sentimiento de ser padres, una acción que nos traslada a cómo Dios también nos llama hijos suyos, cómo Dios nos convierte en sus hijos y le pertenecemos a Él. De la misma manera, Dios a los que somos padres, tenemos la bendición de ser padres, Dios nos hace sentir esa emoción también, el valor grande que tiene ser padre y por consecuencia la enorme responsabilidad que tenemos sobre las futuras generaciones. La labor, el cuidado que nosotros realicemos con ellos, la educación y la formación que les demos, impactará el resto de la historia humana también. Por eso es fundamental seguir el ejemplo de Abraham en el cuidado de nuestros hijos también. Pero nuevamente el párrafo nos hace hincapié en la circunstancia de que nuestros hijos estén en una enfermedad complicada. Dios, debemos tener la confianza en nuestro Dios, que Él puede dar la salud total a nuestra vida. Sin embargo, yo, hermanos, de verdad no despego el dedo del renglón en el sentido de que veamos la otra parte de la fe también. Y aquí les pongo 3 pasajes bíblicos y los primeros 2 pasajes bíblicos es la actitud más positiva con la que podemos nosotros tomarla. El último pasaje pareciera más bien ser en parte un pensamiento un poco negativo, aunque creo que en el contexto del pasaje no es ese el objetivo de Salomón. Sin embargo, podríamos nosotros tomar una actitud negativa semejante a lo que el pasaje nos está diciendo. Veamos los primeros 2 y nos dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nunca debemos olvidar que nuestra vida y la de nuestros hijos son de Dios. Él determinará siempre lo mejor, lo adecuado para nosotros y para nuestros hijos también. Sé que se escucha fácil, se dice muy fácil, pero la realidad no lo es. Sin embargo, para tener un estado de resiliencia mucho mejor, debemos aprender a empaparnos de estos pensamientos bíblicos que refuerzan nuestra fe y que nos hacen dimensionar perfectamente una situación como esta. Parte de la resiliencia es también, hermano, aprender a asimilar esto desde ya, aunque con la ayuda de Dios, primeramente así sea, nunca tengamos que experimentar una situación tan dolorosa. Pero si así lo fuera, pues esta herramienta que tenemos hoy, este estudio, servirá para que nos empapemos de este pensamiento. Que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo, hablando a los filipenses, recordarán muchos de ustedes que Pablo, a esa carta, por eso se le llama popularmente como la carta del gozo, porque el gozo también es ese fruto del Espíritu que nosotros experimentamos más allá de las circunstancias físicas en las que nos encontremos. La carta de Filipenses es muy importante porque nos recuerda a un Pablo que está encadenado, que está preso, va a ser presentado una vez más o segunda vez ante el emperador. Y Pablo tiene una idea ya en su corazón.
podemos decirlo así, sabe que su fin ha llegado, que la carrera ha terminado, su turno en esta tierra ha concluido también. Así que él expresa estas palabras en Filipenses 1:20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, qué importante, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos como hijos de Dios y miembros de la iglesia israelita, por eso decía nuestro objetivo, en la doctrina de la iglesia israelita, nosotros vamos a poder sobreponernos a esto conforme a la enseñanza que nosotros tenemos. Y esta es la enseñanza que la Escritura nos da. Pablo dice, será magnificado, es decir, aprendemos a ver la muerte no como el final, no como lo último, porque la doctrina nos enseña que la muerte no es el final para los que creen en Dios, para los que han recibido el sacrificio de Jesucristo, la muerte para nada es el final. Obviamente entramos en ese estado de inconsciencia, en el sueño de la muerte, como lo creemos en la doctrina de la iglesia israelita, pero la esperanza significa que la muerte no es el final, porque Cristo ha vencido la muerte y habrá resurrección de todos los justos también. Así que cuando morimos, dice Pablo también, voy a glorificar a Dios en mi cuerpo. He terminado una carrera y ahora la muerte, para mí, dice Pablo, ahora significa glorificar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, porque muero haciendo la voluntad del Hijo de Dios. De tal manera que por eso diciendo, hermanos, así que o que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esta es la confianza perfecta que nosotros tenemos para sobreponernos a los eventos difíciles, como los que señalamos en este párrafo 1 también. Sin embargo, también podríamos tomar una actitud un tanto más negativa. Y dice el libro del Eclesiastés, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se bajo del sol me es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Estas palabras podrían fácilmente encontrarse en nosotros cuando sufriésemos una tragedia como esta, pero esa sería una actitud un tanto más negativa. Aborrecer nuestra propia vida porque no dimensionamos el evento que nos ha sucedido, sería un poco difícil y complicaría nuestro proceso resiliente también. La fe por ello es fundamental, es principal para que nosotros alcancemos, superemos, mejor dicho, las circunstancias o adversidades de nuestra vida también. Ahora, en el siguiente párrafo nos dice también, para enfrentar una enfermedad debemos trabajar nuestra fe. Seguramente será no porque no la tengamos, tenemos la fe, claro que tenemos, pero nuestra fe debe ir en aumento, debe de ir creciendo y los eventos negativos de nuestra vida sirven para fortalecer esa fe, a veces para poner a prueba esa fe, pero el objetivo de Dios es que superemos ese nivel en el que nos encontramos. Y a lo largo de toda la escritura vamos a ver que la Biblia nos habla de que todos los personajes que están testimoniados en la palabra de Dios, fue ese el proceso a través del cual tuvieron que vivir para alcanzar la corona de la gloria también, o la justificación de sus almas también. En el comentario nos da dos ejemplos también. Aquel evento en donde aquel personaje llega a pedirle por la salud de su hijo. Y bueno, tenía fe, tenía un poco de confianza, pero dice, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Ahora, la fe, Jesús en algún momento, por eso dijera también a sus discípulos, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte. Eso nos enseña que muchas veces la dificultad se encuentra en nuestra fe. Es demasiado pequeña. No significa que no la tengamos,
pero que debemos de trabajar y tener acciones para que nuestra fe vaya aumentando también. El pasaje importante también de San Marcos 9:24, cuando aquel otro general dijo, mira, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, dice el comentario, es la acción, es la frase que debería estar en nuestros labios también. Ayúdame, porque no puedo solo. Nuestra carne imperfecta nos ata a estas cosas. Y aquí en este pasaje también, como ven en la diapositiva, quiero remarcar una situación también. Porque tenemos el concepto de la fe que se encuentra en Hebreos 11:1, como lo pueden ver en su imagen, y dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero también existe otro concepto que es la credulidad. Y nunca debemos de confundir la fe con la credulidad, porque la credulidad, según esta definición, ustedes pueden ver el link también al final de donde lo hemos tomado, y la definición de credulidad en este aspecto nosotros lo vemos así. Dice, es la voluntad o la capacidad de creer que algo es verdad. Merriam-Webster define la palabra como la disposición a creer, especialmente en pruebas leves o inciertas. La credulidad hace hincapié en ser engañado o hacer el ridículo, lo que sugiere una falta de inteligencia también. Para ser un poco más gráficos, hablamos de tener credulidad cuando, por ejemplo, sin mayor investigación, sin mayor evidencia, nosotros aceptamos que algo es cierto, ¿verdad? A eso se le entiende como credulidad. Sin embargo, la definición que la psicología da es que esta forma de credulidad se puede atribuir a una falta de inteligencia, a no asumir la evidencia tal como debería de ser. Y voy a ponerles un ejemplo un poquito, bastante gráfico y espero no ofender a ninguno, pero antiguamente quienes militaron por la Iglesia Popular, un ejemplo de credulidad es como cuando una persona, hay una mancha sobre su techo o sobre la pared, la humedad hace una mancha o en un objeto, en un árbol, lo que sea, hace una mancha y la persona es tan crédula que se imagina que en esa mancha, por decir algo, está el rostro de Jesús o está el rostro, la imagen de la Virgen Morena, o como cualquier otro ídolo que la gente quiera utilizar. A eso perfectamente le podemos llamar credulidad, porque no hay ninguna actividad ahí, simplemente es la imaginación humana que hace que una mancha se convierta para ellos en una realidad de algo que es un ídolo. Esa es una imagen, esa es una representación gráfica de credulidad. En cambio, la fe se diferencia de la credulidad porque en la fe hay dos palabras claves. Vean, dice, es la sustancia, la esencia, y algunas versiones lo traducen como certeza. Es decir, la verdad, la certeza, la confianza plena de las cosas que se esperan, de aquello que yo no he visto, que no he vivido todavía, pero que hay hechos demostrables. Por eso vean que dice, es la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí quiero ponerles un ejemplo. En las escuelas que se nos sugiere leer también, vemos un ejemplo de fe. Abraham sale de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que él no conocía, pero tiene plena confianza en que Dios es fiel. Dios es real ante todo, es fiel y cumplirá su palabra. Esa es una certeza única e inigualable. Pero si dijésemos nosotros en la iglesia israelita, por ejemplo, nosotros los que militamos en la iglesia israelita creemos firmemente y estamos comprometidos con la guardia de los mandamientos de Dios porque creemos firmemente en que el quinto reino es una realidad. El quinto reino, que es el reino que el profeta Daniel nos describe como el reino de Cristo.
el reino en donde se establecerá el dominio de Jesús a todas las naciones. Bueno, eso es parte de la fe. Pero vean ustedes que no creemos simplemente por creer, porque ese reino no lo hemos visto. Literalmente nunca lo hemos visto. Pablo decía cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido al pensamiento. Entonces, ¿por qué creemos tan firmemente en eso? ¿Hacemos uso de fe? Claro que hacemos uso de la fe, porque hay una parte demostrable. El quinto reino es cierto, no lo hemos visto. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, a través de la profecía, vemos que el quinto reino es el último. Previo a él hay otros 4 reinos, y esos 4 reinos históricamente ya sucedieron y les ha acontecido tal y como la palabra de Dios lo dice, de tal manera que creemos por la fe en el quinto reino, pero hay una parte que es demostrable, y lo que ya se demostró es que los 4 reinos previos ya acontecieron, y de hecho en el cuarto aún vivimos bajo esa influencia de ese cuarto reino. Aquella estatua que Daniel ve llegará a su conclusión cuando la piedra que es cortada no con mano derribe todo el sistema administrativo que ahora existe y que depende de la influencia filosófica, cultural, histórica que los 4 imperios previos han dejado a la humanidad. Las sociedades actuales nos regimos, todas las sociedades del mundo, nos regimos por la filosofía, los principios, las enseñanzas de los 4 imperios previos también, ¿verdad? Entonces, esa estatua está vigente, y como estamos seguros y es un hecho demostrable que vivimos en ese contexto, con toda certeza y llenos de fe, esperamos el quinto reino también, que será el de Jesucristo y que pondrá fin a todos estos sistemas de gobierno que vemos en la actualidad. Esa es la diferencia entre la fe y la credulidad, porque es una certeza y tiene una demostración también. Cuando Dios le dice a Israel, yo soy tu sanador, obviamente Israel ha visto la muerte de los primogénitos, ha visto todas las llagas y plagas con las que hirió al pueblo de Egipto. Por eso Israel pudo asimilar fácilmente cuando Dios le dijo, yo soy tu sanador, porque tenía evidencia previa de lo que Dios había hecho también. En la actualidad, nosotros también tenemos evidencias palpables, físicas, de lo que Dios ha hecho. Y con toda certeza podemos seguir esperando en su misericordia también. Bien, en esto concluimos con el segundo párrafo. Nos vamos al párrafo final, tercer párrafo de la lección. Y el comentario nos dice, hombres como Abraham, David, Jacob, vivieron situaciones adversas con sus hijos y por su fe en el Altísimo se mantuvieron siempre firmes. Los mismos discípulos del Señor le solicitaron, aumentanos la fe también. Por esto, ante cualquier adversidad semejante a esta, nunca debemos olvidar que nuestra fe nos ayuda a soportar pruebas y a confortarnos, porque creemos en la doctrina que nos ha sido predicada dentro de la iglesia de Dios israelita, porque siempre se ha de hacer la voluntad del eterno Dios. Él es el que tiene control de todas las cosas, Él determina también. Esa es parte de la doctrina. Por eso decíamos, en el mundo religioso podemos hablar de credulidad. Sin embargo, en la iglesia israelita hablamos efectivamente de fe, porque es en ella en donde a través de la doctrina, las enseñanzas que hemos recibido, llegamos a formar este grado de fe y confianza, de certeza y esperanza en las promesas de Dios, que su voluntad siempre se haga en la vida de todos nosotros también. Ahora, consideremos un aspecto, porque el comentario nos dice, pensemos en Abraham, David y Jacob. Ellos pasaron momentos difíciles con sus hijos también, y creo todos lo sabemos. Ahora, el apóstol Pablo en Hechos 13:7 nos recomienda, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Apliquemos esta parte del pasaje también.
¿Cuál fue el éxito del comportamiento, de la conducta de Abraham, de David y de Jacob, que al final triunfaron? Son hombres exitosos en la fe. ¿Cuál fue su accionar? Luego también nos dice en el capítulo 6:12, no os hagáis perezosos, mas sed imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredarán las promesas. La fe obviamente es una fe activa. Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, lo que implica que la fe tiene acción, tiene obras. Hay algo vívido que yo tengo que llevar a cabo para que la fe sea eficaz, para mostrar que tengo fe. En las escuelas que nosotros se nos invita a estudiar en el recurso para profundizar, vamos a encontrar en el tema del llamamiento de Abraham que Abraham demostró esa fe con el simple hecho de armar su equipaje y salir a caminar. Esa acción de caminar no fue meramente un paseo, no, fue la acción que resultaba de haber creído en lo que Dios le ha dicho. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y príncipes procederán de tus lomos. Esa es la promesa, ese es el llamado. ¿Quién tenía que accionar ahora? Abraham. ¿Cómo accionó? Cuando empezó a caminar. Desde el momento que salió caminando de aquel lugar, su fe se puso en acción. A eso se refiere Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Qué es lo que haces para mostrar que efectivamente tienes fe? Pues nosotros no podemos decir que tenemos fe en Dios y no cumplimos sus mandamientos. No guardamos alimentación, no hacemos lo que la doctrina de Dios nos ha enseñado. Eso no va de esa manera. Ahora, aplicándolo en la circunstancia puntual del tema que nos ocupa, podemos ver en la tabla que les proponemos algunas cualidades. En estos tres varones no se ve que nunca se pierden. Reconozcamos el caso de Abraham. En el siguiente estudio vamos a ver un detalle. En los mismos estudios, perdón, que el material nos propone, vemos en las tres escuelas, por ejemplo, firmeza en la fe de Abraham, firmeza. Hermanos, a Abraham le fue dicho que príncipes iban a proceder de sus lomos, pero ¿han considerado ustedes, hermanos, que cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para que esa promesa fuera una realidad? ¿Cuánto tiempo a veces nosotros tenemos que esperar para que lo que le solicitamos se cumpla? A veces nosotros, con el mayor de los respetos, oramos una vez por una dolencia y al final del día oramos al mediodía y al final de la tarde estamos angustiados porque no vemos ninguna mejoría. Pero cuando nos ubicamos en estos hombres como Abraham, que iba a recibir un hijo, ¿cuánto tiempo transcurrió para que eso fuera eficaz? Hermano, aproximadamente 15 años después, Abraham está en su tienda y está consultando todavía, Señor, pero es cierto de que... Y esas palabras de ¿en qué conoceré? No podemos decir nosotros que es una falta de fe, no, es una duda razonable porque yo sé que Dios me ha dicho esto, pero la duda razonable viene en el sentido de que Él ve su condición, porque nosotros los seres humanos vemos nuestra circunstancia, nuestra realidad, pero nunca debemos olvidar que Dios está más allá de la realidad y que Él es el único que transforma todas las cosas. Israel parado frente al mar jamás se imaginó con los enemigos a la espalda, jamás se pudo imaginar ninguno de ellos que fuera posible que el mar se abriera y que Dios les hiciera un camino. En eso consiste la grandeza de nuestro Dios y ahí es donde debemos de gestionar nuestra fe también. Abraham pregunta, como podíamos preguntar cualquiera de nosotros. Sin embargo, las circunstancias de Abraham eran un poquito más complicadas que las nuestras. Nosotros tenemos un lugar de refugio cada sábado, la iglesia de Dios, la familia espiritual, la casa de oración, en donde cada vez somos reforzados a través de la alabanza, a través del estudio de las palabras, de la escuela sabática, en la convivencia con nuestros hermanos. Somos reforzados en la fe, encontramos consuelo también, hacemos que la resiliencia pueda evolucionar de mejor manera en nuestra vida. Sin embargo, cuando pensamos en Abraham, pues ellos no tenían un templo a donde acudir, ellos no tenían un libro como la palabra de Dios, la Biblia, en donde consultar y leer y reforzar la historia de otros personajes que les fortalecieran. No, ellos no lo tuvieron. Nosotros, por el contrario,
tenemos esa bendición de que viendo el comportamiento de Abraham, leyéndolo en las Escrituras, reforzamos también nuestra fe. Entonces, unos 15 años después, le vuelve a preguntar al Señor y el Señor le confirma y le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar, también tu simiente también, lo que te he dicho así será. Sin embargo, pasaron 10 años más en total desde el llamado de Dios a Abraham, de que van a salir príncipes de sus lomos, pasan 25 años hasta la edad de 100 años cuando Abraham finalmente ve cristalizada aquella promesa. Y ya sabemos que después, como dice el texto de memoria, también Dios se lo pide. Y Abraham lo hace, porque dice Pablo en la carta a los Hebreos, porque confiaba en la resurrección y de donde lo recibió, figuradamente hablando. Isaac murió y resucitó en aquel evento allá en el monte de Moria. Eso es lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. De tal manera, hermanos, que para sintetizar ya un poco más, porque el tiempo ha avanzado, vamos a ver cualidades que estos tres personajes mostraron. La situación dura que vivió David con sus hijos, Amnón, Absalón y Tamar, hermanos, fue también difícil. La vivencia de Jacob entre sus dos hijos, entre todos sus hijos también, que no se llevaban bien entre ellos y que además de ellos extravió a uno dándolo por muerto. Fueron situaciones muy adversas. ¿Qué les hizo superar aquella situación? Y dice Pablo, imitar considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Bueno, en la tabla que les presentamos dice sentido o propósito de la vida. ¿Qué queremos decir con esto? Entender y asumir el bien mayor para que hemos sido llamados. ¿Qué significa eso? Que aquellos hombres visualizaron. Dios claramente le dijo a Abraham, tú camina esta tierra, recórrela del norte al sur. Todo lugar en donde la planta de tu pie haya corrido, desde el mar grande hasta el este, al naciente del sol, desde la lengüeta del mar, del río de Egipto hasta el Éufrates, todo esto que hayas de caminar será tuyo. Y eso es lo que justamente hizo Abraham, hacer lo que Dios mandaba, hacerlo. Cuando las circunstancias difíciles llegaron, ellos tienen un propósito de vida muy claro. No termina aquí. Llega el momento en que Dios claramente le dice, es tu simiente la que va a heredar esto, tus hijos. Y ahí vemos la gran entrega de aquellos varones de fe que, como dice nuestra lectura bíblica, miraron de lejos, saludaron las promesas, pero Dios proveía una cosa mejor para todos. Fueron los descendientes de Abraham los que efectivamente entraron a la tierra, pero vemos el gran compromiso de aquel varón de actuar él para que su descendencia recibiera lo que Dios había prometido también. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en esa dimensión de actuar bien y correctamente nosotros para que nuestros hijos alcancen la bondad y la misericordia de Dios y se cumpla lo que dice el mandamiento, que hago misericordia en millares hasta por 1000 generaciones también? Sentido, propósito de vida. Lo que aquí acontece, lo que aquí vivimos, es pasajero. Finalmente, hay un propósito mayor y Dios nos ha invitado a formar parte del reino de su Hijo amado también. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Las circunstancias que vivimos, habrá que superarlas, la vida continuará. Mantener la perspectiva. Un evento negativo no significa que todo en nuestra vida esté perdido y hay que aprender a delimitar bien cuál es el problema. Delimitarlo, que no se salga de control. No pensar que todo está terminado. Se suma con la anterior que dice mantener el propósito de nuestra vida. Somos llamados para un bien mayor también. Y las circunstancias que nos tocó vivir son parte también de la vida. Y suceden pues para ayudarnos a crecer. A eso es lo que le llamamos también aceptación. Actuar cuando haya que hacerlo. Implica no tener miedo de actuar o tomar las decisiones en el momento oportuno, en el momento adecuado. Eso es lo que tenemos que hacer. No dejarlo para el día de mañana, no dejarlo para después, sino actuar en el momento que haya que actuar. A Abraham le pareció duro tener que despedir a su hijo. Dios mismo le dijo, no te parezca duro, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en el plan de Dios, Ismael no se encontraba para recibir aquella herencia. Pablo finalmente dice, era en Isaac en quien se iban a cumplir, citando Romanos capítulo 9, Pablo dice que era en Isaac en quien se iba a contar esa promesa también. Bien, en el recurso para profundizar, el hincapié que les podemos hacer, hermanos, bendito Dios, nuestro hermano ministro Joel Alejo ha provisto esta escuela muy importante y en ello van a encontrar un complemento mayor de estos temas, como ya lo ven en el título de esta diapositiva también. Están estas escuelas, nada más tienen que sacar su teléfono, escanear el código QR y los va a llevar directamente, les va a descargar ese PDF de la escuela de 1968, en donde con estos temas reforzaremos también la fe nuestra, que es primordial para el éxito de nuestra vida también. En la parte de la reflexión y el análisis, bueno, nos dice que del capítulo 11, 32 de Hebreos, nosotros podemos sacar los personajes que menciona ahí, el nombre del personaje y la acción. Encontramos, como decíamos, a Sansón, Jefté, Barak, todos ellos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para destacar en su fe? Es decir, ¿cuál fue la acción que manifestó el grado de fe que ellos tenían? Hermanos, no es fácil salir a la guerra con 300 soldados y enfrentar un ejército miles de veces mayor. Y encima de eso, hermanos, no llevaban espadas, sino que llevaban un cántaro de barro y dentro de ellos una tea de fuego, ¿verdad? Una tea encendida y cornetas para hacerla sonar. No es fácil. Se necesita mucha fe en Dios, mucha confianza en Dios para ir a una guerra con esos elementos también. Así es de que ese es un ejemplo de cuál fue el personaje y cuál fue la acción que realizó también. Eso, hermanos, en la etapa en la sección, mejor dicho, de reflexión y análisis también. Finalmente, nuestra responsabilidad, dice, escribe 3 acciones que hayas hecho por fe, comenta en familia qué otras 3 acciones te hace falta hacer y coméntalas en la sociedad varonil. ¿Qué eventos de nuestra vida sabemos que lo hemos hecho en completa fe también del Hijo de Dios? Mis amados hermanos, pues esa es la parte de la orientación con la que les podemos colaborar en esta oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos y que puedan no solamente compartir este estudio, sino también, mis amados hermanos, que podamos en conjunto todos alcanzar un mayor nivel en nuestra fe también, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, les agradezco profundamente una vez más su amable atención también. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.